Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, el dólar libre viene subiendo en los últimos días. Hoy el dólar blue alcanzó su máximo nominal histórico, llegó a cotizar a 1.380 pesos, cerrando luego a 1.365 pesos, una suba que se vio impulsada por las crecientes dudas que existen sobre la sostenibilidad del régimen cambiario. José, ¿crees que el gobierno puede cumplir su promesa de mantener este crawling peg, esta devaluación del 2% mensual en el mercado oficial hasta fin de año? Yo creo que está intentando cumplirla. Ahora, que lo pueda lograr es el desafío que justamente se presenta y por eso tenemos incertidumbre en el mercado de cambios. Cuando nos ponemos a analizar las tasas de interés, justamente esta semana tuvimos la licitación del Tesoro con los bonos dólar link que salieron a una tasa negativa, al menos 8.80% nominal anual. Bueno, estos son bonos cupón cero. Y por otro lado tenemos los bonos hard dólar que están rindiendo en el 20% aproximadamente. Por otro lado tenemos los futuros que están entre tasas mensuales entre el 4 y el 5%, la inflación el 5%. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que todo eso amalgame con una tasa de crawling peg del 2%? Lo que pasa es que no puede decir que va a salir de una tasa del 2%. Pero mi sensación es que esa tasa se va a mantener eventualmente hasta que haya una unificación del mercado de cambios. Es decir, no creo... Ese esto es el deseo, ¿no? Claro, no, por eso yo creo que no hay un plan preestablecido de decir vamos a hacer esto, sino que hay de alguna forma un horizonte, un destino, y en virtud de eso se van tomando medidas que de a poco van intentando ir resolviendo el tema de la brecha cambiaria, del cepo. ¿Bien? Hemos visto, y seguramente vos has mencionado en programas anteriores, que se van levantando diferentes regulaciones a los importadores. Ahora pasó también con la regulación esta de los bonos en dólares, la cobranza de los cupones de interés y de amortización, sobre todo ahora porque está el L30 que está pagando en los próximos 10 días. Entonces, de a poco se va avanzando, pero bueno, el gran problema, si fuese... Hay dos aspectos que siempre le encantan a los políticos. El primer aspecto es emitir dinero, porque es pagar con propios cheques. ¿Cuál es el problema? La inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que no genera crecimiento. El segundo problema es, bueno, dado que imprimí dinero, ¿cómo hago para que no se me vaya el dólar? Pongo claro. Cepo. Y cepo implica en el mercado de crédito cazar en el zoológico. Entonces este es el segundo. Ahora, los dos aspectos esos, si fuesen buenos, los países los aprovecharían. Entonces, afectan al crecimiento. Es decir, terminan poniendo un freno de mano al crecimiento que en Argentina sucede desde el año 2010 aproximadamente. Sin duda, por eso no existen este tipo de regímenes en otros países. Pero bueno, justamente, aún con cepo, algo que viene alimentando las dudas de los inversores, del público en general respecto a la sostenibilidad del régimen, es cómo el Banco Central viene cada vez acumulando menos reservas, ¿no? Y está cerrando junio con una acumulación muy exigua de reservas que está cercana a cero, ¿no? Entonces digo, bueno, ese es uno de los motivos centrales, ¿no? por los cuales, digo, si el Banco Central empieza a perder reservas, va a ser difícil, ¿no? Que el gobierno pueda sostener este régimen. Sí, por eso el paso siguiente es poder establecer algún mecanismo, alguna línea externa con un organismo internacional o eventualmente garantías. Quizás no hace falta ni siquiera que haya una línea concreta, sino garantías para poder, es decir, como ves la disparidad de tasas que hablamos previamente, el problema es acceder al dólar. Y el problema es que nadie quiere soldar un dólar, vos ni yo, de manera voluntaria, prestárselo al gobierno porque no sabemos si nos va a devolver o a qué precio nos va a devolver o cuánto vamos a poder comprar de nuevo ese dólar. Ese es el efecto del cepo. Por eso levantar el cepo libera ese tipo de restricciones. Ya puedo prestar. Pero para llegar a esa situación lo que tengo que hacer en una primera instancia es sanear el balance del Banco Central, porque es ahí se produce el inconveniente. Bueno, ahí coincidís con el presidente, ¿no? Que insiste en cada oportunidad que tiene justamente en destacar eso, ¿no? Que no se puede salir del cepo hasta que no haya un saneamiento del balance. Es como si fuesen las acciones de una empresa que está en distrés económico. Entonces, ¿cuánto valen? Y nada, porque de alguna forma tiene que reorganizarse para poder darle credibilidad en el colateral. Y si vos te fijas, hay un aspecto que también a veces pasa largo. El gobierno ha ido acumulando efectivo en el Banco Central. Creo que hay 10 billones de pesos de caja del gobierno. Y con esta licitación también ha acumulado caja. O sea, está actuando de una manera prudente, quizás más lenta de lo que todos querríamos, pero recordá que
apenas asumió la actual administración, a la semana ya le estaban pidiendo un plan económico, o sea que hay una ansiedad en general. Y esa ansiedad no siempre se tiene que ver reflejada en que las medidas tienen que responder a esa ansiedad, sino que tienen que ser medidas que de alguna forma sean pensadas y sobre todo con algo que hablábamos previamente, con medidas que uno las da y eventualmente no las tiene que retrotraer en función de una reacción negativa. Es decir, es muy delicado el equilibrio que se está atravesando sin crédito externo, con cepo, en una economía que está afectada por la recesión. Entonces, tienen que ser pasos muy seguros en cada decisión que se toma. Algunos veían, ¿no?, que la aprobación de la ley de bases, con la promesa, ¿no?, del ministro de Economía que esto implicaba, ¿no?, de bajar el impuesto país, ¿no?, en caso de ser aprobada la ley, era una oportunidad para avanzar, ¿no?, hacia la apertura, hacia la eliminación del cepo. Es que, de nuevo, creo que un punto interesante es, y de nuevo, yo creo que no hay una respuesta y nadie la puede dar tampoco, pero no es que se elimina de un día para el otro, se elimina gradualmente. Entonces, leí algunos artículos y decía, bueno, si se cumple la promesa de eliminar el impuesto a país, se puede. Es decir, ¿por qué el gobierno no quiere devaluar? Primero, porque devaluar no resuelve problemas. Es decir, los problemas de economía no se resuelven devaluando, si no seríamos campeones. En este momento seríamos la economía más grande de todo el mundo, ¿sí? Ese es el primer punto. Y ahora, el segundo punto es que devaluar produce pobreza también. Devaluar produce pobreza por el efecto de inflación. Entonces, lo que uno no quiere, si está atravesando un plan antiinflacionario, es generar presiones inflacionarias justamente a través de una devaluación. Lo del impuesto a país es interesante porque eventualmente generaría un plafón sin que necesariamente se vaya a precios en términos de lo que es el dólar oficial respecto del dólar con impuesto. Bueno, como hablábamos también en el bloque anterior, luego de una baja inicial, ¿no?, tras la aprobación de la ley de bases en el Senado, el riesgo país volvió a subir y se estableció por encima de los 1.400 puntos. ¿Qué crees que se necesita, ¿no?, para que tengamos un riesgo país más afín al de los países vecinos, ¿no? Bueno, hay dos aspectos. El primer punto es, en cierto sentido, los precios de los activos financieros han reflejado un escalón. Es decir, a pesar de que uno lo quiere ver de manera continua, como si fuese una línea, son escalones. Un escalón era lograr esto, y ese escalón, los precios de los activos financieros, tanto el Merval como los bonos, habían anticipado la posibilidad de estar en este escalón, que ya estamos en este escalón. Falta un segundo escalón, y ese segundo escalón es poder generar ciertas condiciones que permitan que la economía rebote en una primera instancia y en una segunda instancia comience a crecer. Claro. Y para eso hay dos aspectos. Un aspecto está dado por el aspecto local y otro por el aspecto internacional. El aspecto internacional obviamente no colabora a aliviar la presión sobre el tipo de cambio lo que pasa en Brasil. Si uno tiene un real depreciándose más que devaluándose, obviamente que eso repercute en el tipo de cambio multilateral. Y también un dólar a nivel internacional, más allá de lo de Brasil, un dólar que se fortalece a nivel internacional. Y una tasa de interés, hablábamos de mercados emergentes de Estados Unidos, en el 5%. Nos quedan 30 segundos para redondear el aspecto local, ¿no? Las elecciones del año que viene. Creo que si vos fueras un inversor externo, de alguna forma dirías, bueno, vamos de a poco y veamos cómo reaccionan los argentinos en el año 2025. Tal cual. Bueno, José, muchas gracias. No, con mucho gusto. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José de Apena sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.